A continuación, la segunda parte, que está integrada en enfermedades crónicas, hablaremos de salud mental y apoyo psicosocial, que lo impartirá el doctor Germán Casas. Muchas gracias por vuestra atención. Hola, mi nombre es Germán Casas, soy profesor de la Universidad de los Andes, de la Facultad de Medicina. Soy psiquiatra de niños y adolescentes. Tengo experiencia en salud pública, en medicina de emergencias y en salud mental global, especialmente en desastres naturales y emergencias complejas. He sido también consultor para la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, en salud mental global y en salud mental en contextos de medicina humanitaria. Hoy estamos completando, como lo vieron ya en la explicación de Nines, los videos de enfermedades no transmisibles y el módulo de salud mental de este curso de emergencias humanitarias que la Cooperativa Humanitaria de la Universidad de los Andes han querido preparar para ustedes. Me corresponde a mí seguir, como les había explicado Nines, el módulo de enfermedades no transmisibles, especialmente lo que tiene que ver con enfermedades de salud mental. Para eso primero quiero hacer una introducción, que es una introducción histórica. Y esta introducción histórica tiene algunos conceptos que son no solamente desde el punto de vista histórico, sino desde el punto de vista de la justificación del papel que ocupa la salud mental hoy en día dentro de las intervenciones en contextos de emergencias humanitarias y emergencias complejas. Antiguamente no se contemplaba la salud mental como una prioridad dentro de las emergencias, dentro de los desastres naturales y dentro de los programas de intervención en salud, en las emergencias, ni siquiera en las guerras. Se comenzó a implementar el concepto de la salud mental en medicina de guerra, pero en los combatientes, en lo que todos conocemos hoy en día como estrés postraumático, que en un principio fue denominado la psicosis de guerra. La psicosis de guerra fue inicialmente escrita en combatientes en la Primera Guerra Mundial y fue en la Segunda Guerra Mundial en donde se estableció que se tenía que tener cuidado con la salud mental en los combatientes, no aún en la población civil, pero desde el punto de vista de la fuerza de combate, es decir, las personas enfrentadas en una fuerza combatiente, en una batalla, no podían permitir que sus soldados tuvieran problemas de salud mental en el frente de batalla y se comienza a trabajar la salud mental de la fuerza de combate para que se restablezcan las fuerzas disponibles después de un evento traumático en la Segunda Guerra Mundial. Luego en la Guerra del Vietnam aparece el concepto de la psicosis postraumática propiamente dicha, que dio paso a lo que hoy en día llamamos estrés postraumático. Pero tenemos que ser claros en decir que durante mucho tiempo, más de 50 años, el concepto de traumatismo debido a un evento único o múltiple que generaba problemas de desequilibrio en la salud mental fue estrictamente reducido a fuerzas en combate, a medicina de guerra, a medicina digamos, de cuerpos armados. Solo hasta la segunda mitad del siglo XX y después bien entrados los años 60 y 70, incluso después de la guerra del Vietnam, se comienza a pensar que la población civil también tiene afectaciones, especialmente en actos armados, y que estas afectaciones pueden constituir trastornos mentales y que esos trastornos mentales pueden incluso inducir discapacidad. Pero no aún se consideraban en situaciones de desastre natural, en situaciones de catástrofes o epidemias o emergencias provocadas por el hombre, mucho menos en desplazamientos, etcétera, etcétera. La primera intervención en salud mental en un desastre natural que se refiere a población civil y que se considera a la población civil como el blanco de estas operaciones de manera preventiva, tuvo lugar en 1998 en el terremoto importante que hubo en Armenia, en la ex República Soviética de Armenia.
en donde el terremoto de Ereván, que dejó más de 300.000 muertos y muchas personas sin hogar, tuvo un equipo de personas que incluían equipos de salud mental en el terreno. Estos equipos de salud mental inicialmente fueron acompañando las brigadas médicas de emergencia que atendían a los heridos en el terremoto, y estas brigadas de salud mental eran, estaban programadas para ayudar a los voluntarios que estaban atendiendo a las poblaciones víctimas del terremoto. Estas personas, una vez en el terreno, se dan cuenta que efectivamente la población civil, la población víctima del terremoto, tenía unos problemas de salud mental muy severos, y esos problemas de salud mental muy severos estaban generando una imposibilidad incluso de que los equipos médicos ayudaran a los heridos, de que los equipos de rescate lograran rescatar a los damnificados y a las personas que estaban bajo los escombros, y que los médicos que estaban atendiendo a los heridos, en vez de utilizar a sus colegas psiquiatras y psicólogos para su recuperación propiamente dicha, de su capacidad de seguir ayudando, tuvieron que encargarse de los heridos, de los no heridos, que no estaban heridos físicamente, pero que estaban heridos psicológicamente, y se crea el primer concepto publicado en un libro de la editorial universitaria francesa, escrito y dirigido por Marie-Rose Moreau, en donde se explican los conceptos de asistencia humanitaria desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico en ese documento. Pero históricamente no fue la primera vez en el mundo, es el primer documento escrito en un libro digamos, sistemático, con una experiencia documentada, que se acompañó no solamente de la experiencia del terremoto de Ereván, sino de la guerra de Kosovo, con proyectos específicamente y exclusivamente de salud mental. Sin embargo, no fue la primera vez. No fue la primera vez porque ya en América Latina, y especialmente en esta parte del hemisferio, en desastres naturales se habían logrado hacer algunas investigaciones que daban cuenta de los efectos que los desastres naturales dejaban en el personal civil, adultos, niños, y que generaban una gran secuela en la posibilidad de rehabilitación, de recuperación y reconstrucción de las comunidades. El desastre, la tragedia de Armero en Colombia, el volcán Nevado del Ruiz en 1985, tuvo como una característica interesante, es que ese desastre natural ocurre en un municipio del norte del Tolima, en el cual había un proyecto de cooperación internacional patrocinado por la Organización Mundial de la Salud de desinstitucionalización de la atención psiquiátrica. El Hospital de Armero, el Hospital Mental de Armero, era un hospital que atendía a la población psiquiátrica aguda y crónica del norte del Tolima, del sur de Caldas, del este de Cundinamarca, y que tenía a su cargo la atención en psiquiatría de una gran cantidad de pacientes, que estaba siendo además patrocinado por la Organización Mundial de la Salud en un convenio con la Universidad Javeriana y con la cooperación italiana para hacer un programa de desinstitucionalización psiquiátrica en ese hospital. Luego había interés internacional, había un programa específico en salud mental, había recurso humano, recurso técnico, había recurso financiero y colaboración de los gobiernos tanto departamentales como nacionales para ese programa específico cuando cayó la tragedia. Luego se pudo aprovechar ese interés, esa presencia de especialistas, esos recursos financieros y la tragedia de los 25.000 muertos, dentro de los cuales fallecieron psiquiatras y psicólogos y pacientes del Hospital Mental de Armero, para poder establecer primero un proyecto de intervención en salud mental en desastres, y segundo un proyecto de investigación que duró más de 20 años de observación de lo que pasa psicológicamente con un desastre. Eso se unió, esa experiencia, que fue también publicada en la Acta Médica Escandinava, que lo publicó la
OMS, que fue un proyecto específico de la OMS, es recogida por la doctora Raquel Cohen, quien falleció hace 2 semanas, a sus 94 años, que posiblemente para esta parte del mundo es la precursora de la salud mental en emergencias. Raquel Cohen, psiquiatra peruana, profesora de la Universidad de Miami, radicada en Miami, asesora de la Organización Panamericana de la Salud, instaló en el Centro Nacional de Huracanes en la Florida un observatorio de salud mental en emergencias que básicamente se encargó de preparar a la población para la llegada de los huracanes desde el punto de vista psicológico y estudiar las consecuencias psicológicas de las poblaciones y de las comunidades y de los individuos ante la llegada de los desastres naturales, específicamente los huracanes en el sur de la Florida, en Bahamas, en las Antillas, en Cuba, en Santo Domingo, en República Dominicana, en Haití, en la temporada de huracanes. Raquel Cohen establece esa observación que también había hecho Bruno Lima y los investigadores de la OMS y de la Javeriana en Armero, Tolima, y configuran lo que se consolida con un documento de Organización Panamericana de la Salud que se llamó La salud mental en los desastres. La salud mental en los desastres fue un libro editado por la OPS, que luego fue traducido a varios idiomas y que se consideró en su momento como un manual de prevención y de intervención en salud mental en desastres para América Latina. De ahí en adelante comienzan a aparecer los fenómenos de evaluación, intervención e incluso prevención de consecuencias de salud mental en emergencias. Se hicieron incluso algunas investigaciones comparativas entre, por ejemplo, la tragedia de Armero en Colombia y otros desastres naturales como el huracán Mitch en Guatemala. Y se hicieron investigaciones comparativas en cuanto a cuáles eran las consecuencias, cuáles eran las características de la población, qué tipo de desastre implicaba más afectación para la salud mental de los individuos, cuál era el nivel de preparación. Se estableció incluso para la América Latina hispanohablante un mapa de riesgos en salud mental dirigido por Raquel Cohen y por su equipo de la OPS, en donde se instalaron unos esquemas de evaluación de medición de riesgo en salud mental en varios países, en donde se medían unos indicadores y se podía calcular en su momento qué tan preparada estaba una comunidad desde el punto de vista de sus recursos de salud mental para enfrentar un desastre, en términos de las características de la población, en términos del acceso a los servicios, de la posibilidad de personal entrenado, de la posibilidad de recursos físicos, de infraestructura, de nivel de formación del personal, e incluso se hizo una escala en su momento que se manejó en la Oficina de Prevención de Desastres para las Américas en San José de la Organización Panamericana de la Salud, en donde se establecían unas ecuaciones matemáticas para mirar y medir el nivel de vulnerabilidad de una población de acuerdo a los recursos y vulnerabilidades que tenía, y se lograba establecer una probabilidad de que sería más impactante para una población de acuerdo al mapa de riesgos en salud mental. Eso fue muy interesante, pero no continuó, y no continuó porque no sirvió. Y no sirvió porque si hay algo complejo en este tipo de situación, y la vamos a aprender en este módulo, es que la salud mental depende de muchas variables. No es tan sencillo como calcular el riesgo de desastre por terremoto geológico cuando mides la distancia de una falla geológica en San Francisco, California, según la profundidad del epicentro y según la intensidad de la escala de Richter. Eso está calculado y los desastrólogos lo saben hacer. Pero la salud mental no depende de eso. La salud mental depende de quién eres tú como individuo, el lugar que ocupas en tu comunidad, con los recursos que cuenta tu comunidad para enfrentar esa situación. Las comunidades en América Latina tienen múltiples causalidades para tener problemas de salud mental, en donde hay situaciones tan dramáticas como nos contaba alguna vez un paciente en una tragedia que fue el terremoto del Cauca colombiano
en la tragedia del estado, de la comunidad paez indígena en el Cauca, cuando hubo un terremoto en el Cauca, y que nos decía que lo mejor que le había podido pasar en su vida era el terremoto, porque esa comunidad llevaba siendo excluida de las bondades de la civilización, de la educación, de los sistemas de salud, había sido atacada por los grupos paramilitares, posteriormente por la guerrilla, posteriormente por las fuerzas del Estado, habían sido acusados de colaboracionistas, habían bombardeado sus comunidades y les llevó una tragedia con un terremoto y la caída de una montaña, y ahí sí llega la ayuda humanitaria. Y este líder nos decía que estaba afectado con su familia, pero era un líder de la comunidad paez que decía, no, 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 igual desastre. A mí lo mejor que me ha pasado es que haya habido este terremoto para que por fin venga el Estado. Luego no es tan fácil calcular, la salud mental tiene un montón de variables, de indicadores, de situaciones, tanto individuales como familiares y como comunitarias, que es muy difícil de calcular. Esas comparaciones fueron maravillosas porque podíamos calcular con estos expertos en la cabeza de Raquel, por ejemplo, las fases de preparación psicológica cuando los terremotos, cuando los huracanes eran vistos y fotografiados por los satélites americanos en el Triángulo de las Bermudas y se acercaban a Bahamas y se podía calcular. Entonces se hacían acciones en los colegios de la Florida para que los niños se prepararan, para que las madres entendieran a sus niños, para que se prepararan sus salones de clase, para que se imaginaran cómo iba a llegar el huracán. El huracán tenía un nombre y eso además tenía una razón psicológica de que el huracán se llamara Edward o David o Juana o Katrina y eso le tenía un tema en el imaginario de las comunidades y no era lo mismo si era grado 2 o 3 o 6 y se podía calcular claramente en un país desarrollado como Estados Unidos, con cobertura sanitaria, bueno, tiene sus bemoles, pero digamos que no era comparable con lo que podíamos pasar en una erupción volcánica o en un terremoto o incluso en un huracán en los países de América Latina sin preparación, sin tecnificación, sin cobertura escolar, sin cobertura sanitaria. Luego, pues de ahí sale mucha de la teoría que tenemos hoy en día. Esto fue creciendo, se generó ya una disciplina de la salud mental en desastres. Se generó además no solamente el interés y la posibilidad de incluir la salud mental dentro de la asistencia humanitaria de emergencias, sino que además la evidencia científica de muchas investigaciones, algunas de esas dirigidas también por Raquel, demostró comparativamente que aquellos desastres naturales que incluían salud mental versus aquellos desastres naturales que no incluían salud mental, los que incluían salud mental tenían una mayor posibilidad de recuperación de la colectividad. Aquellos en los que hubo intervenciones de salud mental tenían mayores posibilidades de reconstrucción. Las comunidades tenían mejores recursos mentales y personales para emprender la recuperación. Había menos consumo de sustancias y consumo de alcohol en los sitios de damnificados y en los campos de damnificados. Había menos maltrato infantil y había mayor posibilidad de reconstrucción. La comparación que conocimos de primera mano fue el estudio que se hizo comparando el desastre de Armero con el terremoto de Armenia, esta sí, Armenia, en el Quindío colombiano, en donde confluyen muchas razones, con algunas posibilidades, digamos, de explicación, con algunas críticas también, pero como se compara la reconstrucción del eje cafetero colombiano en el terremoto de Armenia, Quindío, con la no reconstrucción del norte del Tolima colombiano en el municipio de Armero. Y parece que tiene mucho que ver con el tema de las intervenciones en salud mental, del fortalecimiento de la comunidad, de cuestiones culturales, de la idiosincrasia de la comunidad, de la posibilidad de acceder a recursos, pero sobre todo de atender las recomendaciones de salud mental que para el entonces
del terremoto de Armenia Quindío ya estaba hecho el protocolo, es decir, ya estaba el libro de Raquel Cohen. Raquel Cohen estuvo en Armenia capacitando a los psicólogos y los psiquiatras de la Universidad del Quindío. Trabajamos con el equipo de Médicos Sin Fronteras y con el grupo de atención psicológica en desastres de la Universidad Javeriana, que eran los mismos que habían hecho el protocolo en Armero y que habían aprendido, incluso de sus propios errores, a hacer las cosas mejor en una catástrofe natural. Esto es una introducción histórica, pero que tiene un sentido. A partir de ahí surgen además las otras emergencias complejas, la necesidad de hacer salud mental en los conflictos armados, la necesidad de hacer salud mental en las epidemias, la necesidad de hacer salud mental en emergencias de diverso orden, como la pandemia, y ya no solamente la opción, ya no solamente la decisión de incluyamos salud mental, la necesidad, la absoluta necesidad de incluir salud mental dentro de los procesos de intervención en emergencias humanitarias. No existe hoy en día ninguna institución, ni del Sistema de Naciones Unidas, ni de la cooperación internacional, ni de las agencias de cooperación humanitaria, que no consideren salud mental dentro de los programas de intervención en emergencia. Está absolutamente claro que hay algo que hacer en salud mental. También está absolutamente claro que no se debe hacer solo salud mental, y también está absolutamente claro que hay que saberlo hacer, porque también hemos aprendido de un montón de errores haciendo salud mental en emergencias, de los cuales hoy también vamos a discutir y en la sesión práctica vamos a tratar de evitar. Esa es la introducción rápida, histórica, un poco brutal, por decirlo de alguna manera, porque de esto hay historia para contar y le estaría de alguna manera no honrando la memoria de Raquel, que como les digo, falleció hace 2 semanas en la ciudad de Miami, y quien fue no solamente una gran colaboradora de todos los países de América Latina, sino que fue, pues, digamos, la cabeza de un grupo de personas que pusieron la salud mental en los desastres, por lo menos en esta parte del mundo, dentro de las prioridades. Entonces, bienvenidos, bienvenidas a este módulo. Ya Nini les explicó la primera parte y ahora vamos a pasar a la siguiente parte teórica, en donde vamos a explicar lo que se hace en salud mental antes, durante y después de la intervención de las emergencias humanitarias.